siendo demandante Elí Hernández León y demandada la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP. Se ha integrado la sala de decisión para escuchar las alegaciones. Asisten en este momento los magistrados integrantes de la sala 3, el doctor Félix Alberto Rodríguez Riveros y el doctor Israel Soler Pedrosa, la suscrita. Voy a iniciar por la parte demandante, la demandada, para que intervengan presentando sus alegatos de conclusión. Voy a rogarles contraerse al objeto de fijación del litigio y ser lo más concretos en sus intervenciones. Tiene la palabra, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. En primer lugar, me ratifico los argumentos del concepto de evaluación presentados con la demanda, especialmente en los siguientes aspectos. Primero, se encuentra probado que mi mandante fue servidor público al servicio del Departamento de Boyacá. Segundo, es beneficiario del régimen de transición que estableció el artículo 36 de la Ley 100. En consecuencia, el régimen pensional aplicable es el establecido en la Ley 33 de 1985. Teniendo en cuenta que el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de agosto del 4 de agosto del 2010 unificó y llegó a la conclusión que la debida interpretación de la Ley 33 del 85 es que los factores que allí se determinan no son taxativos, sino que enunciativos, y por tanto, para la aplicación de tal ley en los casos particulares debe tenerse en cuenta es la totalidad de los factores salariales percibidos por el pensionado. En ese orden de ideas considero que el monto de la cuantía de la pensión establecida por la UGPP no satisface los requerimientos legales y jurisprudenciales, especialmente el del Consejo de Estado, y que entonces para los efectos debe tenerse en cuenta todos los factores salariales que mi gobernante percibió durante el último año de servicios. Gracias, señora. Muy amable, gracias. El uso de la palabra la podrá dar la parte demandada. Gracias, señoría. Me permite exponer mis alegatos de conclusión en los siguientes términos. Que una vez estudiado el cuaderno administrativo del actor, se ha podido establecer que el demandante se encuentra amparado por el régimen de transición y en consecuencia se pensionó con 55 años de edad, 20 años de servicio y el 75% como monto de la pensión, tal y como lo indica la Ley 33 de 1985. Pero las demás condiciones y requisitos, tales como el periodo sobre el cual se liquida la pensión y los factores salariales que se tuvieron en cuenta en la liquidación, son los indicados en la Ley 100 de 1993, norma que no contempla todos los factores salariales certificados como ítems que integren el ingreso base de cotización, únicamente los que se encuentren en forma taxativa en la norma anterior y sobre los cuales se efectuaron aportes con destino a pensión. De otro lado, al examinar la norma especial solicitada en el entendido de la aplicación del régimen anterior, es decir, teniendo en cuenta la Ley 33 y 62 de 1985, se resalta que la misma no consagra los factores salariales que se pretenden con la demanda. Teniendo en cuenta que el actor adquirió el estatus jurídico de pensionado el día 6 de octubre del año 2001, es claro que el demandante a la entrada de la vigencia de la Ley 100 de 1993 le faltaba más de un año para adquirir el derecho, por ende no era viable el ingreso base de liquidación, que el ingreso base de liquidación se calculara con el promedio de lo vengado en el último año, sino con el promedio de lo vengado en los últimos 10 años o el tiempo que le hiciera falta para tal fin. Ahora bien, se tiene que tener en cuenta que la pensión se liquidó con los factores debidamente certificados por el recurrente y taxativamente señalados en el decreto 1258 de 1994, como son asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de antigüedad y sobresueldo. Por último, debo manifestar que no deben tenerse en cuenta como base de liquidación todos los factores salariales devengados por el accionante durante el último año en el que adquirió el estatuto de pensionado, sino únicamente aquellos factores sobre los cuales se realizaron aporte, ello en aplicación de la sentencia C-258 del año 2013 proferida por la Honorable Corte Constitucional. Se encuentra que efectivamente el demandante pudo haber devengado otros factores salariales. No obstante, respecto de ellos no habrá prueba de aportes o cotizaciones al sistema,
motivo por el cual no habría lugar a ser considerados a efectos de reconocimiento del monto en su pensión. Con esto, su señoría, dejo plasmado mis alegatos de conclusión para que sean tenidos en cuenta en el momento que usted profiera su respectivo fallo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado entonces las alegaciones de las partes. La sala, los integrantes de la sala hemos examinado el expediente y se procederá entonces a dictar la sentencia en el presente proceso. Tal como se estableció la fijación del litigio y atendiendo a los argumentos de las partes, se agotarán de la siguiente manera. En primer lugar, miraremos cuál es el régimen aplicable al demandante. En un segundo momento, qué tanto obligan las sentencias de unificación. Luego, entonces, estableceremos qué sucede con los factores salariales para el régimen aplicable al demandante y si la sentencia de unificación afecta o no su situación. ¿Qué sucede con el principio de solidaridad y sostenibilidad del sistema, que es uno de los argumentos que señaló la entidad demandada? Y finalmente examinaremos qué se ha aprobado dentro de este proceso. Regresando entonces al primer aspecto, es decir, lo que tiene que ver con el régimen pensional. Se parte aquí de un punto, y es que no hay discusión entre las partes, en el sentido de que el demandante estaba cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 del 93, de forma que el asunto gira en torno a establecer cómo se liquida esa pensión y específicamente cuál es el monto de la pensión, que es el otro aspecto en debate. Es decir, si tomamos en cuenta el año de servicios y la Ley 33 con sus factores, o si por el contrario debemos tomar en cuenta la Ley 100 del 93, sus reglamentarios, en la medida en que el estatus fue adquirido en vigencia, de la Ley 100. Para ser muy breves, y digo ser muy breves porque realmente sobre el tema la jurisprudencia ya ha decantado suficientemente el asunto, se dirá que si el demandante está en el régimen de transición de la Ley 100, se ha señalado de manera reiterada que no se puede aplicar la Ley 33 o régimen anterior solamente en algunos de sus factores, sino integralmente edad, tiempo de servicio, porcentaje y monto conformado por los factores que corresponden al régimen que se aplica, es decir, el régimen de Ley 33. No cree la sala que sea necesario hacer la cita de una serie de sentencias que así lo han señalado, pero para hablar de los primeros pronunciamientos se tiene que ellos surgen desde septiembre del año 21 de septiembre del año 2000 en el expediente 470-99, y de allí en adelante una serie de pronunciamientos en el sentido, lo que quiere decir que hay una línea consolidada y unificada por parte del Consejo de Estado en esta materia. Precisando entonces que el régimen que se aplicará será el de la Ley 33 del 85 en todos sus elementos, se ocupa la sala de señalar se ocupa la sala de precisar el alcance de las sentencias de unificación, que da lugar también a un elemento importante dentro de esta sentencia que se está dictando. La Ley 1437 del 2011 tendió a fortalecer las garantías de las personas en los procedimientos administrativos y a evitar que los despachos judiciales se congestionen con demandas frente a las que haya un criterio claro por parte de la jurisprudencia. El artículo 103 de la Constitución Nacional ha trazado claramente como función del Consejo de Estado la unificación jurisprudencial, ello en ánimo a lograr la seguridad jurídica, la coherencia y la igualdad
de las partes frente al Estado. Y en este momento decimos al Estado no solo a la administración pública, sino también a la justicia. Es clara también, es clara la ley 1437 cuando en el artículo 10º impone a las entidades el deber de aplicar los precedentes jurisprudenciales. No es solamente una posibilidad, sino una obligación, y así quedó consignado cuando en la sentencia C-234 del 24 de agosto de 2011 se declaró exequible ese artículo 10 de la ley 1437, indicando entonces que las sentencias de unificación se convierten en una fuente formal de derecho, es decir, en una norma que nos permite una aplicación adecuada de las disposiciones que han sido objeto de esa sentencia de unificación, posición que no resulta novedosa, sino que por el contrario ha venido sosteniendo la Corte desde sentencias anteriores, la C-713 del 15 de julio de 2008 y también la C-539 de 2011. Queda claro entonces para esta sala que las sentencias de unificación son de obligatorio cumplimiento no solo para la administración pública, sino también para los jueces. En esas condiciones, y para abordar el tercer punto, la sección segunda del Consejo de Estado de sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, luego de examinar una serie de principios que regulan la materia laboral, concluyó en lo que interesa a este proceso de manera concreta, que constituyen factores al interpretar el alcance de la Ley 33 del 85, que será, como dijimos, el régimen que regula la pensión del demandante. Indicó con claridad que los factores que se indican en la Ley 33 no eran taxativos y que por el contrario había que aplicar todos los factores salariales devengados, todos los que fuesen factor salarial. Excluido entonces de allí solamente las vacaciones y la bonificación por recreación. La sala, sin más explicaciones, tiene que señalar que ese antecedente jurisprudencial de esa sentencia de unificación es precedente y que la decisión que acá se toma se guía por esa interpretación. En esas condiciones, la liquidación de la pensión del demandante debió reliquidarse con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios. Ya miraremos sobre el caso concreto qué es lo que reporta el expediente. En materia del principio de solidaridad y sostenibilidad del sistema, que es uno de los argumentos que señala la parte demandada, no considera la sala que reconocer a los administrados los factores que de acuerdo con la ley les corresponden pueda ser considerado como una circunstancia que afecta a la sostenibilidad del sistema. Los principios de proporcionalidad, solidaridad y sostenibilidad del sistema no pueden ser interpretados de manera que los derechos que adquieren los ciudadanos puedan ser desconocidos. Por el contrario, se ha dicho también de tiempo atrás que si en efecto la pensión se liquida conforme a los factores, entonces lo que hay que hacer es determinar si se hicieron o no los aportes, y si no se hicieron los aportes, entonces ordenar en la sentencia que esos aportes sean deducidos y de esa forma cumplir por parte del administrado el deber que también tiene con el sistema, pero no al punto de considerar que ha perdido el derecho. Por el contrario, habría que manifestar que cuando la administración profiere actos que desconocen de manera frontal las sentencias de unificación del Consejo de Estado, lo que está haciendo es ir en contra de los principios de economía, eficiencia, celeridad, igualdad, y que eso incluso puede dar lugar a responsabilidad administrativa, configurar falta disciplinaria conforme lo prevé el artículo 31 de la Ley 1437. En este sentido, cabe mencionar que la Procuraduría General de la Nación, desde la circular del 3 de noviembre de 2010, ha conminado a las autoridades administrativas a que cumplan con las sentencias que constituyen precedente y que sin duda son esta que hemos señalado del 4 de agosto de 2010.
Hay un aspecto que es necesario entonces precisar, y es lo siguiente. Si, como hemos venido señalando, la ley 14, la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 es fuente de derecho, entonces considera la Sala que esa fuente de derecho no puede tener efecto retroactivo, sino que por el contrario los efectos de la sentencia sobre los factores que se incluyan por virtud de esta interpretación que hizo el Consejo de Estado no pueden tampoco ir hacia atrás, sino a partir de la fecha, tenerse en cuenta únicamente a partir de la fecha en que esa sentencia ha quedado ejecutoriada. Basta para fundamentar esta afirmación que el precedente, que al reconocer la existencia del precedente, realmente lo que se está considerando, lo que se está aceptando más bien, es que la jurisprudencia adquiere el concepto de ley y hace parte entonces del ordenamiento jurídico. Por esa razón se convierte en obligatoria no solo para la administración, sino también para los jueces. Sobre este tema tendría uno que ampliar en una lectura más detallada de la sentencia C-634 del 24 de agosto de 2011, que, como lo señalamos anteriormente, fue la que se ocupó de declarar exequible el artículo 10 de la ley 1437 de 2011, de manera que no se considera, digamos, necesario repetir lo que ya la sentencia de constitucionalidad ha dejado claro, y es que es una nueva forma es una reconceptualización del principio de legalidad. Las sentencias de unificación son eso. Sobre esta base, entonces, si la fuente del derecho que se demanda surge como consecuencia de la sentencia que quedó ejecutoriada el 1 de octubre de 2010, solamente a partir de esa ejecutoria, esta Sala dará efecto a la reliquidación frente a los factores que por virtud de esa sentencia se incorpore. Ahora, si esos factores fueron devengados años atrás, entonces no se pueden traer tampoco evaluados, y por eso se ordenaría que se actualicen ellos desde la fecha en que fueron devengados hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, repito, del 1 de octubre del 2010. En materia de lo probado, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que en efecto al demandante se le reconoció la pensión mediante la resolución 12.579 del 7 de julio de 2003, y ese reconocimiento se condicionó al retiro definitivo del servicio, que el retiro definitivo del servicio ocurrió el 2 de agosto de 2004 por aceptación de la renuncia conforme aparece al folio 277, es decir, que el último año de servicios corrió del 2 de agosto de 2003 al 1 de agosto de 2004. La entidad liquidó la pensión mediante la resolución que ya mencioné, atendiendo el 75% de lo devengado en los 10 últimos años, y tomó en cuenta los siguientes factores: la asignación básica, la bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad, según aparece a folios 14-15. Luego la entidad reliquidó por retiro definitivo del servicio mediante la resolución 32.306 del 18 de octubre de 2005, tomando el 75% de lo devengado el promedio de lo devengado, en los últimos 10 años, y ahí entonces incluyó la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima de antigüedad y el sobresueldo del 20%. Así aparece a folio 185, 190 del expediente. Cuando se mira qué devengó el demandante en el periodo del 2 de agosto de 2003 al 1 de agosto de 2004, según el certificado que obra a folio 28, se tiene que, además de los factores que ya he mencionado y que fueron incluidos en la reliquidación por retiro definitivo, hay otros que son la prima técnica, la prima de vacaciones y la prima de Navidad. Lo que se ha expuesto lleva entonces a concluir que en efecto los actos que se demandan no se adhirieron a la forma como legalmente debió haberse liquidado la pensión, porque es claro que acudieron a la ley 100,
al decreto reglamentario y que además tomaron en cuenta lo devengado durante los 10 años anteriores, cuando ha debido tomarse lo devengado en el año anterior, 75%, y los factores salariales. Eso lleva entonces a la declaración de la nulidad de los actos demandados. Ahora, en materia de restablecimiento del derecho, ordenará la Sala que se reliquide la pensión del demandante atendiendo el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, y se incluirán, además de los factores que ya están dentro de la pensión, los siguientes: desde la causación del derecho, el 2 de agosto de 2004, la prima técnica, porque estaba dentro de los enlistados taxativamente en la ley 33, y desde el 1 de octubre de 2010, la prima de vacaciones y la prima de Navidad, valores que se actualizarán desde el 2 de agosto de 2004 hasta el 1 de octubre de 2010, y ese valor actualizado se incorporará entonces como factor pensional a partir de esta última fecha, es decir, del 1 de octubre del 2010. En materia de la prescripción, que no es necesario ahondar tampoco en eso, 3 años contados a partir de la petición, encontró la Sala que la petición de liquidación se hizo el 14 de mayo de 2011. En consecuencia, están prescritas las diferencias causadas en la pensión por efecto de la prima técnica y causadas con anterioridad al 11 de mayo del 2008. No así en relación con la prima de vacaciones, la prima de Navidad, porque frente a ellas, si partimos de que su exigencia se hace a partir del 1 de octubre o se hace exigible a partir del 1 de octubre de 2010, si la petición es del 11 de mayo de 2011, sencillamente no hay ninguna prescripción porque no han transcurrido los 3 años que exige la norma. Así se declarará en la parte resolutiva de la sentencia. Otro aspecto: va a la Sala a compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la Nación, para que determinen si la entidad demandada ha incurrido en alguna conducta que pueda dar lugar o a una situación disciplinaria o a una responsabilidad fiscal con la expedición de los actos que se anulan por virtud de esta sentencia. En materia de costas, el artículo 188 de la ley 1437 acogió el régimen objetivo, y en esas condiciones se condenará a la entidad demandada a su pago en favor de la parte demandante, atendiendo para ello los porcentajes a que se contrae el acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que indica que puede ser hasta un 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Consideró la Sala que por concepto de agencias en derecho resulta razonable fijar la suma de 500.000 pesos. La parte resolutiva de la sentencia se va a consignar textualmente, de la siguiente manera: en mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Boyacá hará 3 de decisión, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley falla. Primero, no prosperan las excepciones propuestas por la entidad demandada denominadas de inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, y la genérica o denominada por las razones que se han expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Segundo, prospera parcialmente la excepción de prescripción de las condiciones que adelante se precisan conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declarar la nulidad de las resoluciones UGM 010, declarar la nulidad de las resoluciones UGM 010-701 de 28 de septiembre de 2011 y UGM 058-615 de 19 de noviembre de 2012, proferidas por el liquidador de la Caja Nacional de Previsión, mediante las cuales negó la reliquidación de la pensión de jubilación al señor Eli Hernández León. Cuarto, a título de restablecimiento del derecho a la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones para fiscales de la Protección Social UGPP, reconocerá y pagará con los reajustes de ley la pensión reconocida a Eli Hernández León
sobre el 75% del promedio de lo devengado en el periodo comprendido entre el 2 de agosto de 2003 y el 1 de agosto de 2004, incluyendo los siguientes factores. A partir del 2 de agosto de 2004, el factor prima técnica pagará las diferencias con efectos fiscales a partir del 11 de mayo de 2008 por razón de la prescripción. A partir del 1 de octubre de 2010, los factores prima de vacaciones y prima de servicios. El valor devengado por estos conceptos se actualizará con fundamento en el IPC desde el 2 de agosto de 2004 hasta el 1 de octubre de 2010. Las diferencias se pagarán desde el 1 de octubre de 2010. Las sumas que resulten a favor del señor Eli Hernández León se ajustarán mes por mes por tratarse de pago de tracto sucesivo, tomando como base el índice de precios al consumidor, tal como lo ordena el inciso cuarto del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta sentencia, tal como lo prevé el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. De no haberse efectuado descuento por aportes al sistema de seguridad social sobre los factores que se incluyen dentro de la liquidación de la pensión, factores devengados en el último año de servicios, ellos se descontarán de la condena. Tales valores serán objeto de ajuste en iguales términos que para la condena. Séptimo, condenará en costas a la parte vencida, sigas el procedimiento establecido en el artículo 365 del Código Penal del Proceso. Octavo, fíjese como agencias en derecho por esta instancia la suma de 500.000 pesos a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Noveno, compulsar copia de esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la Nación, de la República, Contraloría General de la República, para que de considerarlo examine la conducta disciplinaria y fiscal de los servidores públicos que intervinieron en la expedición de las resoluciones UGM 010-701 de 28 de octubre de 2011 y UGM 058-615 del 19 de noviembre de 2012, proferidas por el liquidador de la Caja Nacional de Previsión. Las partes que han notificadas en el estrado de esta sentencia, contra ella podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 de la Ley 1437. Me pidieron la palabra la parte demandada. Gracias, señoría. Me permite interponer el recurso de apelación en contra del fallo que se acaba de proferir, mismo que se sustentará dentro de los términos legales. Muchas gracias. Sobre esa interposición estaremos atentos después, ¿sí? Bueno. En materia de constancias, ¿van a dejar alguna constancia a las personas que asisten? Sin ninguna constancia. Hemos realizado... Sí. Conforme al artículo 207, se ha realizado el control de legalidad de lo actuado hasta este momento. No podrá en consecuencia proponerse nulidad alguna, por lo que aquí ha acaecido las partes que han notificadas en el estrado de esta decisión. Se verifica que el video esté grabado, el audio hace parte de esta acta. No es otro el objeto de esta diligencia. Solamente consultarles si esta audiencia puede ser subida en las redes de las que dispone el tribunal. No tengo ninguna objeción. Sin ninguna observación, su señoría. Autorizado entonces por las partes, se da por terminada esta audiencia, siendo las 3:58 de la tarde. Muchas gracias. El acta estará a disposición para la firma. Muy amables.